Dios me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. El tema de la paz es un tema central en todas las escrituras, central en la Biblia, dado que desde el mismo inicio, desde el libro de Génesis, encontramos a una pareja, la primera familia, Adán, hombre y mujer, juntos, disfrutando de la presencia de Dios, con una paz tremenda, una paz que venían de poder caminar con Dios. Y luego esa paz se quebró debido a la desobediencia de Adán y de Eva. Y luego, bueno, fueron expulsados del jardín del Edén, y son quizás historias que hemos o escuchado en casa o la hemos escuchado en algún mensaje, y es así como arranca la historia de la Biblia. Dios comienza a desarrollar una operación, la operación rescate, le podríamos llamar, la operación salvación, la operación libertad, la idea de Dios de traer de regreso a la humanidad a Él. Y entonces uno de los beneficios de ese volver a Dios es la paz. Por eso la pregunta, más que dónde encontrar la paz, yo diría que sería ¿quién me puede dar la paz? O ¿quién es la fuente de la paz? Y Alejandro nos compartió una serie de mensajes hace muy poco acerca de José. Y ¿se recuerdan? Y habíamos hablado de que José, en los diferentes estadios de su vida, aún en situaciones difíciles, él sabía que Dios estaba con él, y por saber que Dios estaba con él, él tenía paz. En el Antiguo Testamento hay muchas figuras, muchas imágenes o historias de personas importantes de la Biblia que atravesaron situaciones difíciles, situaciones problemáticas. Se me viene a la mente, por ejemplo, Daniel siendo arrojado al foso de los leones, y estando ahí Dios para poder traer libertad, para poder rescatarlo. Y aún en el foso de los leones, Daniel pudo saber de que Dios es fuente de paz. Daniel tuvo paz, aún estando rodeado de leones. Sus amigos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, fueron arrojados a un horno de fuego. Dice la palabra de que el ángel del Señor, quien creemos que es una aparición de Jesús, el príncipe del ejército de Dios, se apareció y estuvo con él, ese cuarto hombre, dándoles paz para que puedan salir airosos del horno de fuego. La paz es un elemento central para nuestro caminar en Dios, para nuestra vida en Dios. Y hoy te invito a que podamos desarrollar juntos algunos pasajes de las Escrituras. Vamos a hacer un desarrollo bíblico, por eso si tenés tu Biblia a mano, sería muy interesante y muy bueno que me puedas acompañar. Si hay preguntas, si hay cosas que no están claras, si hay conceptos que por ahí nosotros que damos por sentado de que quizás todo el mundo sabe, pero no es así, hay cosas que no sabemos todavía. Y esta comunidad creo que está fundada en el aprendizaje. Y el aprendizaje, para aprender, yo debo estar dispuesto a aprender, debo estar dispuesto a soltar, desaprender y a aprender aquello que Dios me está dando la oportunidad hoy de tomar. Así que si hay algo que se dice en este mensaje, te invito a que tengas un papel, que lo escribas, alguna pregunta, y que quizás de seguro se va a poder conversar durante la semana y se va a poder incluso profundizar en los grupos de comunión la semana que viene. Así que arranquemos. ¿Dónde encontrar la paz? Sería el título de nuestro mensaje hoy. Voy a arrancar con una frase de uno de los
próceres de nuestra amada Argentina, porque por más de que mi nombre sea Roger Jenkins y tenga nombre de gringo, ustedes bien ven mi cara ahí, no lo soy, ¿ok? Quede claro, soy nacido en Entre Ríos, concepcionero, panza verde, tomo mate, desde que me levanto hasta que me acuesto. Es más, tengo una foto para compartirles después en el grupo, me hice un pedido de yerba mate, me llegó, la tengo toda en mi alacena, pedí como 7 kilos de yerba, que llegaron hace muy poco, así que estoy muy contento. Arranquemos con una frase de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, hablando de la paz, dijo: esta paz tan estimable se compra al duro precio de la sangre y de la muerte. Esta paz tan estimable se compra al duro precio de la sangre y la muerte. Obviamente él estaba hablando de la liberación de la patria, pero algo interesante de esta cita de Belgrano tiene que ver con el costo de la paz. La paz, queridos amigos, tiene un costo. La paz siempre tiene un costo. La paz, para tener paz en una relación, alguien tendrá que pagar el costo. En nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical, Dios mismo pagó el costo para que pudiésemos nosotros disfrutar de su paz, para que pudiésemos recibir la paz con Dios. Y el costo lo pagó a través de el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz, quien murió, dice la Biblia, por nuestros pecados. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, la carta que, si hay una de las cartas del Nuevo Testamento, de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, sin lugar a dudas, Romanos es el más completo, donde uno puede meterse en las aguas profundas de Dios y descubrir quiénes somos, descubrir nuestra necesidad de Dios, descubrir qué hizo Dios para poder rescatarnos, libertarnos de nuestra esclavitud, de esa situación de desesperanza en la cual nos encontrábamos, solamente viviendo para morir. Y aparece Jesucristo para traer vida y vida eterna, dice la Biblia, dice las Escrituras. Y en Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Eso es un regalo de Dios. Y esto dice la Biblia que es por gracia, dice también el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2. No por obras, para que nadie tome la gloria de esto. No es que tenemos la paz con Dios porque la hemos ganado. Es un regalo inmerecido. Es a través del costo de la muerte de Jesús en esa cruz. Entonces, pero aún así todos nosotros somos occidentales y muchas veces leemos la Biblia con ojos occidentales. Y nuestro occidentalismo está muy marcado en nuestra formación académica, aún desde niño, está muy marcado por la filosofía, puntualmente por la filosofía griega. Entonces quiero hoy plantearles esta pregunta: ¿qué filosofía ha influenciado nuestra manera de relacionarnos con la paz? ¿Cuáles son algunos de los juicios, quizás, que hemos creído toda la vida, juicios maestros, que están influenciando nuestra manera de ver la paz, en el sentido relacional, aún en nuestro caminar espiritual? ¿Cómo pensamos nosotros que podemos lograr y mantener la paz? Desde el punto de vista de la filosofía podemos hablar de un contexto platónico, donde para Platón la paz era un ideal al que uno debe aspirar, era una forma, un principio, pero para él la paz estaba sujeta al plano horizontal, a la amistad, y le ponía mucho énfasis en su discurso al amor fraterno, ¿no? Y que la paz dependía de esa relación de amistad, de que yo pueda generar y gestar y cuidar con los demás. Ahora, ¿qué pasa cuando eso no se puede dar? ¿Qué pasa cuando esas relaciones de amistad o mis lazos relacionales no se pueden volver a atar? ¿Qué sucede con mi paz? Es como queda un símbolo de interrogación si solo lo miramos desde la filosofía platónica. Pero también sobre la paz tenemos el discurso de Aristóteles. ¿Y qué es lo que dijo Aristóteles acerca de la paz? Él dijo que la paz dependía del desarrollo de las virtudes, especialmente de la virtud de la justicia. Nuevamente Aristóteles plantea la paz como algo horizontal, donde uno debe desarrollar su paz con los demás y con la sociedad.
Aristóteles, él pensaba, o él decía que el telos, es decir, el propósito de la vida, el fin mismo de la vida, era la búsqueda del desarrollo humano, era la búsqueda de la felicidad, y era parte de esa felicidad era ese sentido de paz. Hubieron otros filósofos, especialmente en los tiempos de Pablo. Pablo escribe sus cartas en el primer siglo. Un apóstol Pablo que vino al conocimiento de Jesús en el libro de los Hechos siendo un perseguidor de la iglesia, pero era un judío muy conocedor de la ley, conocedor de la Torá, que había aprendido desde niño las escrituras del Antiguo Testamento. Él mismo habla de sí, dice que yo soy judío de judío, soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Había aprendido a los pies de Gamaliel, uno de los máximos sabios del judaísmo tardío, se le llama, el judaísmo del primer siglo, durante la era del Segundo Templo. Y aún así Pablo también era muy sabido en cuanto al contexto filosófico de su época. Cuando pensamos en los tiempos de la Biblia, a ver, cuando Pablo escribe su carta a los Corintios, cuando escribe a los romanos, las comunidades no eran, acá vivían los judíos y acá vivían los gentiles, era una mezcla, era un crisol de naciones. Así era el mundo de Pablo, era un mundo multicultural, como el que vivimos hoy en día, con muchas ideas que venían ¿de dónde? De los areópagos, de los centros del saber, donde los filósofos trabajaban recorriendo las ciudades buscando discípulos, buscando prosélitos que los sigan, y así también trabajaban los rabinos. Entonces había muchas ideas. Un grupo que se formó en ese tiempo eran los estoicos, y los estoicos, y la foto que aparece ahí es la foto de uno de ellos. Los estoicos buscaban la búsqueda del conocimiento, o de verdades, o de ideales trascendentales. Pero los estoicos eran hedonistas en sí mismos, pero eran hedonistas en su justa medida. El hedonismo es una tendencia filosófica que puntualmente significa buscar el placer. Es decir, yo vivo para hoy ser feliz, para darme placer y evitar férreamente el sufrimiento. No sé si conocen personas así, que cuando es el tiempo de la joda, de la fiesta, están ahí, están prendidos, les gusta, pero cuando pasa algo malo, son los primeros en huir. Huimos de los problemas, ¿no? No queremos enfrentar los problemas, no queremos enfrentar el sufrimiento, ni queremos hablar del sufrimiento. Esa es una tendencia hedonista. Y era muy común en los tiempos de Pablo. Ellos pensaban que si vivían así, iban a lograr la paz. Muy similar a lo que hoy nosotros, el contexto nuestro, social, muchas personas viven de esa manera. Su búsqueda siempre estuvo condenada al fracaso, dado que ellos vivían para satisfacer el ego. Y amigos, ustedes saben como yo que el ego y sus deseos es muy difícil satisfacerlo. Llega un punto en que siempre sigue pidiendo algo más, ¿sí o no? Nunca se logra satisfacer, siempre está pidiendo algo más. Luego estaban el segundo grupo al cual se enfrentó, por así decirlo, en argumentos el apóstol Pablo, eran los epicúreos. El epicureísmo. Los epicúreos dejaron de lado la búsqueda de las verdades trascendentales y se abocaron más a cuestiones prácticas. Queremos que las cosas tengan resultados ya. Los epicúreos eran también marcadamente hedonistas, pero estos ya no tenían filtro ni tenían límite. Ellos vivían solo para satisfacer su vientre, que es una de las frases que utiliza Pablo en una de sus epístolas, y evitaban a toda costa el dolor, el sufrimiento. El resultado de esta búsqueda de la paz y del placer para los epicúreos siempre terminaba en dos vías. Una, o terminaban frustrados con su búsqueda, porque las cosas no les resultaban como ellos querían, o dos, terminaban aburridos. Y creo que como cristianos occidentales, esta es una crítica a nosotros mismos, en este sentido. Muchas veces tomamos las cosas de Dios como metodologías o cosas que debo hacer para lograr algo. Y cuando lo tomamos así, no nos damos cuenta que el caminar con Jesús es más que nada presencial, es vivir con Él, es simple, el Evangelio es simple, no es complicado. Cuando seguimos los pasos de los epicúreos vamos a terminar o frustrados con la religión,
¿sí? Frustrados, conozco mucha gente frustrada con la religión, o aburridos con la religión. Cuando en verdad el camino de Dios a la paz no es ese, no está centrado en una metodología. Estos son los 7 pasos para ser feliz de Dios. Estos son los 5 pasos para tener paz. No es así, la Biblia no es ese tipo de libro. La Biblia es la Biblia es un libro relacional. El fin de la Biblia es que yo pueda relacionarme con Dios y a partir de mi relacionamiento con Dios que pueda ser capaz de relacionarme con los demás para vivir en paz. Entonces ese es el contexto filosófico que les quería hoy entregar en esta primera parte, porque estoy seguro que afecta nuestra manera de ver la paz. Pero vamos a ver ahora qué dicen las Escrituras acerca de la paz. Ya Alejandro les compartió hace varios meses atrás una serie de mensajes sobre el Shalom, ¿recuerdan? El Shalom de Dios. Si lo recuerdan, si pueden, háganle un like así, con el emoticón del Zoom o con su propia mano, el Shalom de Dios. Que es la palabra Shalom, sabemos que es paz y es una bendición judía. Es una manera en la cual los judíos se deseaban paz, se deseaban que la paz de Dios, la bendición de Dios reposase sobre sus vidas y sobre sus hogares. Entonces, en el Antiguo Testamento, el contexto de la paz estaba dado en el marco de que la paz era un regalo divino. ¿Okay? Era un regalo divino. No se puede fabricar. La paz no se puede fabricar en el contexto del Antiguo Testamento. Es un regalo divino, se desarrolla. Pero la semilla la da Dios. Y es un fin supremo en sí mismo. Es decir, yo debo buscar la paz. Debo buscar el Shalom. A tal punto de que en los Salmos se nos dice acerca de la paz de Jerusalén. Cuando los judíos estaban en el exilio, Dios les dice, en donde sea que ustedes estén, busquen la paz de la ciudad. Es un llamamiento la paz. Por eso Pablo, porque era judío, supo decir que es necesario que vivamos en paz con todos en cuanto de nosotros dependa. Porque es un llamamiento a la paz. Pero también es una promesa del reino mesiánico. Y ahí me quiero plantar porque quizás no hemos escuchado mucho acerca del reino de Dios. Y quizás lo que hemos escuchado, no sé de qué trasfondo venimos cada uno de nosotros, pero ¿qué es el reino de Dios? Y lo quiero explicar. Sí, con mucha simpleza, no voy a usar ningún tipo de tecnicismo. El reino de Dios es el plan de Dios para restaurar lo que se torció, para alinear nuevamente lo que se había torcido en el libro de Génesis con el pecado del hombre. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es poder restaurar a perfección lo que existía antes de la caída, antes de la desobediencia del hombre. Lo que el reino de amor y de comunidad, de comunión que tenía Dios con la humanidad, con Adán en ese tiempo, con el hombre y la mujer. Esa es la idea básica del reino de Dios, que haya paz, que haya justicia, que haya amor, que reine Dios. Y esta era una promesa muy marcada para el pueblo de Israel porque ellos creían en el Mesías y creen aún en el Mesías, que va a regresar, que va a volver y que va a instaurar el reino de Dios. En los tiempos de Pablo habían algunos judíos que creían que iba a venir el Mesías con guerra, cabalgando en un caballo armado, y que iba a levantarse un revuelo y que iban a finalmente ser libres de la opresión romana. Vemos que viene Jesús, en vez de cabalgar en un caballo, viene cabalgando en una asna. En vez de venir con armamento, con espada, con lanza, con jabalina, viene con un mensaje de perdón, de restauración, de aceptación, aún para gentiles, aún para aquellos que la comunidad religiosa despreciaba, ¿no? Y a Jesús lo acusaban de ser el que se sentaba a comer con los recaudadores de impuestos, que estaba rodeado de prostitutas, que estaba rodeado de pecadores y que no podía compartir una mesa con ellos. Ese es el tipo de reino que trajo Jesús. Un reino de paz, de perdón y de restauración. Pero los judíos tenían la esperanza de que la paz vendría con el reino mesiánico. También estaba sujeta a la experiencia y la reflexión, a tal punto de que el libro de Proverbios, los Salmos, las escrituras del Antiguo Testamento, que son
de por sí poéticas, hablan mucho de la paz, como una experiencia personal de reflexión. En ese contexto, el Nuevo Testamento se escribió. Tenemos 4 evangelios, tenemos a lo sumo 12 o 13 cartas de Pablo, tenemos al apóstol Pedro, que escribió sus cartas universales, a Juan, tenemos algunos otros escritos, como de Santiago, pero en el contexto del Nuevo Testamento es judío. Por eso también en el Nuevo Testamento entendemos que la paz es también un regalo divino, es un shalom, no son dos antípodas, el antiguo y el nuevo. No es el Dios del antiguo es uno y el del nuevo es otro. No, es también un regalo divino, pero que se recibe a través ahora de la presencia del Espíritu Santo. En uno mismo, en el cristiano. Cuando uno viene al conocimiento de Jesús, la palabra en el libro de Romanos también dice que para que uno sea salvo, debo creer en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo, y debo confesarlo con mis labios, y seré salvo. La promesa es que al ser salvo, al ser perdonado por Dios, recibo en mi vida el Espíritu Santo, que va a comenzar a trabajar en mí y me va a traer los regalos del reino de Dios, de los cuales uno de ellos es la paz. También en el Nuevo Testamento la paz es una promesa cumplida en la realidad del reino de Dios y aún por cumplirse en magnitud. ¿A qué me refiero con esto? De que Jesús vino a traer el reino de Dios, así lo dijo en Lucas capítulo 17, que Él vino a traer el reino. El reino de Dios está entre ustedes, dijo. Ya está aquí. Pero el reino todavía está por manifestarse todo su esplendor con la segunda venida de Jesús, que vendrá nuevamente a esta tierra, a instaurar, establecer su reino, para que su reino pueda llegar a culminarse. Y ahí sí será una era de paz, una era de prosperidad y de bendición. Todo esto aquí en la tierra, porque solemos tener una idea platonista del cristianismo, hablando de filosofía. Pensamos que Dios está allá arriba, yo estoy acá abajo. Y entre nosotros hay aire, nada más. Pensamos de que uno está en la tierra para irse al cielo, cuando en verdad uno está aquí en la tierra para traer el cielo aquí, para que el cielo esté aquí, para que donde yo camine vaya al cielo, vaya al reino de Dios. Obviamente cuando uno parte en el Señor, sí, la promesa es que uno duerme en el Señor, sí, nuestro espíritu regresa a Dios, nuestra alma regresa a Dios, pero regresa para esperar algo muy importante, la resurrección. Cuando regresaremos a la tierra, resucitados, y reinaremos con nuestro Dios en este lugar. El cielo no es el lugar, el cielo la Biblia nunca lo pintó como unas nubes con arpas, tocando arpas por miles de años. O como en algunos otros círculos se lo plantea, como un servicio religioso eterno, interminable. Ese no es el cielo es aquí, será aquí, en la tierra, viviendo con nuestro Dios, viviendo en comunidad. Entonces, eso es la paz, ese es el contexto de la paz en la Biblia. En el plano horizontal, fíjense, la paz reposa en el Nuevo Testamento sobre la compasión, la misericordia, el perdón y la reconciliación. Lo vemos en el ministerio de Jesús. Jesús envía, después de entrenar a sus discípulos, los envía. Ahora les dice, les doy, en Lucas capítulo 9, les doy poder y autoridad. Vayan y proclamen el reino de Dios. Fíjense que en toda la Biblia, el mensaje central, en el Nuevo Testamento, el mensaje central de Jesús siempre fue el reino de Dios. El mensaje de Pablo, el mensaje de la iglesia fue el reino de Dios aquí. Fue la realidad del evangelio, de las buenas noticias de Jesús, que es el Salvador y el Libertador, para compartirlas a otros, para que otros puedan experimentar la libertad y la paz que da solo Jesús. Entonces, en el plano horizontal reposa sobre la compasión, porque los discípulos debían ir y predicar, pero con compasión y misericordia. Reposa en el perdón y la reconciliación que recibimos de Jesús, y que debido a ese perdón y reconciliación con Dios, nosotros podemos ahora mismo perdonar a otros y también reconciliarnos con los demás. Esa es la maravilla de la paz.
no solo como un regalo, sino como un motor que nos mueve, que nos impulsa, como una finalidad de vida. La paz entonces es un principio del reino de Dios y este es el primer desarrollo que quiero hacer con ustedes, basado en Colosenses 1, 13 al 14. Ahora sí vayamos a las Escrituras, Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14. El apóstol Pablo dice, el cual, hablando de Dios Padre, nos ha librado, es decir, nos ha rescatado de la potestad o dominio de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pablo está diciéndole a los creyentes en Colosas, Dios Padre está moviéndose, ha hecho algo, ha mandado a su Hijo, ha llevado adelante una obra salvadora a través de su Hijo para librarnos, para rescatarnos. ¿De qué? Del dominio, de la opresión. ¿Recuerdan cuando arrancábamos con la cita de Belgrano? La paz tiene un precio de sangre. Bueno, así es en la historia de la Biblia, en el desarrollo del reino de Dios. El precio de la sangre de Jesús, esa sangre nos libertó de la potestad, del dominio, la esclavitud de las tinieblas. Y las tinieblas en la Biblia representan a Satanás en el plano espiritual, pero también la maldad del mundo, la esclavitud del pecado, la maldad que reina, ¿no? Y que hace tanto mal a las personas como individuos, a los núcleos familiares, a las sociedades. Vino Jesús para librarnos de esa potestad y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Fíjense el lenguaje de Pablo, reino, nuevamente, el mensaje del reino. Estamos en el reino de su amado Hijo. El siguiente versículo dice, ¿en quién? En el Hijo, en Jesús, tenemos redención, que es una palabra técnica. Sí, ¿qué significa redención? ¿Qué es redimir? Es una palabra comercial que se utilizaba en los tiempos de Pablo, pero no comercial en el sentido de que voy con 5 pesos y bueno, ustedes díganme cómo está la inflación, 1 kilo de pan, ni a palo, ¿no? 5 pesos, bueno, voy con 5 pesos y compro un caramelo. No es ese tipo de redención, tenía que ver con la esclavitud. Los esclavos se redimían, se podían comprar y alguien pagaba el precio por la libertad de este esclavo y ese esclavo era libre. Esa es la idea que tiene Pablo en este versículo. Nosotros éramos esclavos de las tinieblas, esclavos de esa vida en tinieblas, es decir, no veíamos hacia adelante, no veíamos futuro, estábamos en oscuridad, pero Jesús pagó el precio y nos redimió, nos dio libertad por su sangre y nos dio el perdón de pecados. Fíjense que el perdón de pecados es una promesa para Israel. Israel fue al exilio por más de 400 años, 470 años de exilio debido a su rebelión contra Dios. ¿Cómo Dios los libró del exilio? A través del perdón. A través del perdón de pecados. Estuvieron presos, esos 470 años fueron de silencio. Israel estuvo 70 años preso, oprimido o en esclavitud, exiliados en Babilonia. Y muchos años más, una parte de Israel en Asiria. Pero todo eso se debió fue consecuencia del pecado del pueblo. Pero Dios los libertó, les dio perdón de pecados para que saliesen del exilio. Así sucede con nosotros en la vida. Hay áreas de la vida en las cuales nos sentimos exiliados, nos sentimos solos. Son las áreas en las cuales Dios quiere decirte, yo te quiero redimir, yo ya te redimí a través de Jesús, ya te liberté. Salí del exilio, vení y viví en comunidad conmigo, con los demás. Filipenses capítulo 3, 19 al 20, nuevamente Pablo dice, el fin de los cuales, hablando de aquellos que no solamente no creían, viste que está aquel que dice, yo no creo en Dios y punto, pero respeta. Pero hay personas que no creen en Dios, pero hacen de ese no creer en Dios su estilo de vida. O sea, se transforman en enemigos de todo aquel que diga que cree en Dios. Entonces ya en los tiempos de Pablo existían estas personas, y Pablo decía, el fin de ellos será perdición, es decir, se van a perder. Van a seguir su rumbo, cuyo Dios es el vientre. ¿Te acordás que recién te hablaba de los epicúreos, estoicos que buscaban satisfacer sus deseos? Bueno, para la filosofía el centro de los deseos es el vientre. Entonces ellos decían, cuyo Dios es el vientre, estaba diciendo, ellos vivían para satisfacer su ego. Y fíjense, la palabra, la manera en la cual Pablo lo escribe es muy interesante. Habla de ellos como que el vientre es el Dios, es decir, el centro de la devoción.
Y no está hablando solo del comer, está hablando del ego. Cuando el ego se transforma en tu Dios. Y cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. Pero también el apóstol Pablo dice aquí, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esa palabra en los cielos tiene que ver con reino de Dios, el reino de los cielos como aparece en Mateo. Nuestra ciudadanía ya está allí. No es que estamos esperando entrar al cielo para que nos diga, sos ciudadano. Dios ya te hizo, ya me hizo ciudadanos aquí en la tierra del reino de Dios, de donde también esperamos nuevamente al Salvador que regresará a esta tierra. Y finalmente Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, nuevamente no se centra en los placeres terrenales, sino que el reino de Dios vive por la justicia, por la paz, existe para esto, para la promoción de la justicia, la paz y el gozo que se da en el marco del Espíritu Santo. Cuando vivimos vidas que están entregadas a Dios y el Espíritu Santo vive en vos, vive en mí, vas a comenzar a experimentar justicia. Vas a experimentar la justicia de Dios, que tiene que ver con que las cosas no se van a dar como yo quiero, sino que se van a dar como Dios quiere. Él es justo. Nosotros no somos ninguno justos, en nada. Pero vamos a sentir eso, vamos a sentir esa paz y ese gozo que solo se da en el Espíritu Santo. Por eso la paz como tal es uno de los pilares del reino de Dios, como lo vimos en el Antiguo Testamento, y como recién solo utilizando 3 versículos traté de la mejor manera de demostrarte que la paz es una parte primordial del reino de Dios y que solo se logra entrando en esta ciudadanía, la ciudadanía del reino, a través del Espíritu Santo. El rey de este reino, hablando del reino de Dios, es el Dios de paz. Este es el segundo desarrollo bíblico que quiero compartir con vos hoy. El Dios de paz es una expresión paulina. Me encanta la expresión de Pablo, porque hay muchas maneras, en la Biblia encontramos diferentes nombres para Dios. Pero Pablo introduce un nombre que es único. Le dice en el Nuevo Testamento, Dios es el Dios de paz, Dios es el Dios Shalom. Y nuevamente la cosmovisión judía de Pablo se hace muy evidente. Dios es el Dios Shalom, el Dios de la paz. Y hay varios versículos que hablan de esta paz. Uno de ellos es Romanos 15:33, Romanos 16:20, Segunda de Corintios 13:11, Filipenses 4:9. Y le vamos a dar a Pablo Hebreos, que es un tema de discusión si lo escribió Pablo o no. Hasta toda la Edad Media se creía que era Pablo. A partir del siglo XVIII se lo puso en tela de juicio. Pero bueno, Hebreos 13 también. En todos esos versículos se emplea la misma expresión, usa Pablo, el Dios de paz. Así que vamos a desarrollarlo juntos. Arranquemos con Hebreos, capítulo 13, verso 20 al 21, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Empecemos al inicio. Pablo dice que habla del Dios de paz. La primera característica que le da a Dios al hablar de lo que hizo Dios a través de Jesús es que Él es un Dios de paz y que lo que hizo lo hizo por quién es Él. Porque Él es paz, Él mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz y resucitar para darnos a nosotros la paz de ser perdonados. Dice, es el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y en la resurrección de Jesús al tercer día, tuvieron parte tanto el Padre como el Hijo, como el mismo Señor que dijo, yo doy mi vida, doy mi alma, pero también tengo el poder de volverla a tomar. Y Pablo, o el escritor de los Hebreos, dice de Jesús que Él es el gran pastor de las ovejas, y por la sangre de su cruz, ese pacto eterno de amor de Dios y nosotros, Él nos está haciendo aptos, es decir, nos está perfeccionando, desarrollando en toda buena obra o en toda obra buena, para que podamos hacer su voluntad y que podamos hacer lo que es agradable para Él, por Jesús. Fíjate que los filósofos griegos buscaban el desarrollo humano, pero a través de herramientas humanas. La Biblia también busca el desarrollo humano, pero a través de herramientas divinas, que es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, ayudándonos a desarrollarnos. Él nos hace aptos
Él nos perfecciona, Él nos ayuda a crecer en toda buena obra para que hagamos su voluntad. El Dios de paz también aparece en Romanos 16:20, dice Pablo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, y Pablo cierra su carta magna de Romanos. Muy interesante el contexto de Romanos. Romanos fue escrita esta epístola, esta carta por el apóstol Pablo a una iglesia que estaba en el seno o en el ojo de la tormenta, en el seno de la opresión romana. Los romanos también tenían una idea de paz, le llamaban la Pax Romana, pero era una paz completamente diferente a la paz de la iglesia. La iglesia promovía la paz, pero a través del amor, a través del perdón, a través de la reconciliación, a través del trabajar por el bienestar de los demás. La Pax Romana se sustentaba solamente en la opresión, en la esclavitud, en la fuerza, en el control, en el poder. Dice, Pablo les escribe a los romanos, a los cristianos romanos que estaban seguramente pasando persecución, el Dios de paz, como una palabra de aliento, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y esa palabra Satanás es muy interesante porque solemos entender Satanás como un sustantivo, como el enemigo de Dios, el enemigo de la iglesia. Pero en la Biblia Satanás es, en ese sentido, un título. Por eso cuando Pablo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás no le estaba diciendo, sos Satanás, sos mi enemigo, sino que le estaba diciendo en ese momento Pedro se estaba transformando en una piedra de tropiezo. Se estaba transformando en alguien que iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de Satanás, sí puede hablar del diablo, que es Lucifer, la figura, el príncipe de las tinieblas, pero aquí Satanás es todo aquello que se levanta contra nuestro avanzar en Cristo. Y aún en la vida personal nosotros tenemos diferentes obstáculos que en algún momento se levantan como Satanás. Y dice la palabra, Dios de paz, el Dios de paz, dice Romanos 16:20, les va a dar victoria. El Dios de paz va a aplastar en breve esos obstáculos bajo vuestros pies, para que puedan seguir sobre la marcha, puedan avanzar. Y la gracia del Señor va a estar con nosotros. La gracia de Dios, el favor de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:23, que una de las primeras, o es la primera carta que escribe el apóstol Pablo, esta y Gálatas, y el mismo Dios de paz, ya desde el inicio de su tarea apostólica, el apóstol Pablo encontró en Dios la paz, que Él es el Dios de paz, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Otro tecnicismo quizás, ¿qué es eso de santificar? ¿No? Es una palabra conocida, pero quizás no entendemos su significado. No significa beatificar. Acá en el contexto de las Escrituras del Nuevo Testamento, aquí de Pablo, cuando dice que el mismo Dios de paz nos está santificando por completo, significa que nos está puliendo, nos está perfeccionando, nos está desarrollando, nos está limpiando, nos está limando de las asperezas. Y está haciendo esa obra en todo nuestro ser. Fíjense qué interesante la cosmovisión de Pablo. El ser como espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Para Pablo, el ser integral era importante. Para Dios, el ser integral es importante. Tu espíritu, tu relación con Él, tu alma, tus emociones, tus pensamientos y aún tu cuerpo, tu salud. Dios nos está santificando, desarrollando a través de su paz, para que seamos irreprensibles, es decir, que nadie nos pueda acusar para la venida del Señor. En 2 Corintios 13:11 dice Pablo, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Fíjense ahí en este versículo, el Dios de paz es también aquel que nos llama a vivir en paz, a vivir en su paz con los demás. En el marco de estos, o en el contexto aquí de comunidad, fíjense qué ideales tan hermosos, y no solo ideales, sino fines en sí mismos, fines prácticos. Buscar tener gozo con la gente con la cual yo me relaciono. Crecer, tener a alguien que me ayude a perfeccionarme.
dar consuelo. Es hermoso en los grupos de comunión cuando estamos orando unos por otros y podemos poner esto en práctica, consolándonos, perfeccionándonos con una palabra de aliento, siendo de un mismo sentir. Por eso la iglesia es tan linda, porque la iglesia o comunidad, vamos a llamarlo así en este momento, comunidad de fe, es tan lindo esto de la comunidad de fe, porque aún quizás con diferentes trasfondos de vida, con diferentes realidades y circunstancias, en la diferencia encontramos unidad y podemos vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Filipenses 4:9, Pablo dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí Pablo no está diciendo, si hacen todo esto, Dios de paz va a estar con ustedes. No, está cerrando su pensamiento. Pasa que en nuestras traducciones españolas le metimos un punto y coma, ahí iría un punto en el original, y el Dios de paz estará con ustedes. Es decir, luego de decirles todo esto, les quiero decir solo una cosa: el Dios de paz va a estar con ustedes. No se trata de 5 pasos para que el Dios de paz esté conmigo, ya está conmigo. Ahora se trata de que yo entienda eso, que lo viva, y que a partir de ahí me desafíe a mí mismo a aprender, como estamos haciendo acá, a recibir, a oír y a ver. Fíjense si nuestras vidas no serían diferentes y viviríamos más en paz si logramos introducirnos en este sendero del aprendizaje, del poder ser receptivos a las ideas de otros, del poder oír con una escucha activa y de poder ver e imitar lo bueno en aquellos que Dios está poniendo en nuestro camino. En Romanos 15:33, Pablo dice: y el Dios de paz, fíjense que en los 2 capítulos del cierre de su carta, Romanos 15 y Romanos 16, le llama a Dios de la misma manera: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Finalmente, ya estamos llegando, estamos por aterrizar, queridos amigos, así que espero que hasta ahora estemos bien y que los tenga todavía no entretenidos, porque no es mi tarea ni mi labor, pero sí que estén atentos, porque creo que este tema es muy relevante para todos nosotros. El último desarrollo bíblico de hoy es cómo actúa la paz de Dios en nuestra salud mental. Y quise conectarlo con esto porque, a ver, todos los días vemos en las noticias, en los medios de comunicación, es un tema en boga, el tema de la salud mental, más en este contexto que estamos viviendo en el mundo. Entonces, ¿cómo actúa la paz de Dios en nosotros, en nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual? Y para eso nos iremos a Filipenses 4:9, nuevamente Filipenses 4, y dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4: regocíjense en el Señor siempre, otra vez los diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Pablo comienza esta carta, para darte un contexto, es una de sus cartas de la prisión. Pablo estuvo preso por 2 años, su primer encarcelamiento, y estando preso fue movido por Dios a escribir. Él dijo: no me voy a quedar acá de brazos cruzados, no me voy a encerrar. Puede ser que esté preso físicamente, pero mi espíritu no está preso. Entonces comenzó a escribir, guiado por Dios, y las cartas de Pablo comenzaron a salir de la prisión. Dios le dio favor y llegaron a las iglesias. Y una de las iglesias que recibió una de estas cartas fue la iglesia de Filipo. Y él les escribe desde la prisión: regocíjense en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocíjense. Si Pablo estaba escribiendo esto, es porque en ese momento él mismo había aprendido, había descubierto que el Dios de paz estaba con él y que él podía, aún en la prisión, regocijarse. Acuérdense, el reino de Dios, el vivir con el conocimiento y la experiencia de que Dios está conmigo, de que yo estoy y soy parte de su reino, es vivir en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo le dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. Fíjense que el reino de Dios se mueve a través de la bondad hacia todos, porque el Señor está cerca. Él vendrá, Él regresará, el Señor Jesús. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. El Dios de paz que nos da paz,
que nos da paz, que nos da de sí. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Por eso podemos tener la paz de Dios. Verso 8 dice Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, en esto piensen. Y también dice: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué produce entonces en nosotros esta paz, la paz de Dios? En primer lugar, nos permite vencer la ansiedad y el afán de este mundo. A ver, para los antiguos, cuando arrancábamos este mensaje, hablábamos del contexto filosófico de Pablo. Ellos buscaban evitar cualquier escenario de conflicto o de problema, porque pensaban que al hacerlo iban a evitar la ansiedad y el afán de pensar en lo que iba a venir. Jesús nunca prometió eso. En Lucas 9 le envía a los discípulos, pensá esto, ¿no? Y les dice: van a ir y van a predicar y proclamar el reino de Dios, pero no lleven ni plata, ni otra manta, no lleven bastón, no lleven bolsa, o alforja, que en ese tiempo era para pedir dinero, para pedir limosna, no lleven nada de eso. Los manda a un escenario de incertidumbre el Señor Jesús. Solo le dice: vayan. Imagínate que un líder te toma y te diga: bueno, quiero que arranques una empresa en tu ciudad, anda. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el plan de negocio? ¿Cuál es el estudio de mercado que hemos realizado, Jesús, antes de salir y proclamar este mensaje tan revolucionario? No hubo ninguno. Jesús le dijo: ustedes vayan. Jesús los estaba mandando a un contexto de incertidumbre, pero con la dirección, el poder y la autoridad que solamente Él puede dar, para que ellos sean punta de lanza, para que ellos mismos vayan construyendo eso, al entrar a una casa. Fíjense en Lucas 9, cuando entren a una casa, digan: pasa esta casa, y proclamen el reino de Dios. Por eso, nosotros como cristianos no es que Dios nos revela todo lo que va a pasar y vamos a saber qué va a pasar mañana y todo. No, vivimos en una incertidumbre, es la realidad del mundo. Pero en la incertidumbre, estamos rodeados de paz. Tenemos paz. Y así podemos vencer la ansiedad y el afán de este mundo. También la paz de Dios nos anima a permanecer en oración constante, porque Pablo les dice, ¿no?, de que ellos oren, le dice a los filipenses, en todo tiempo. Porque la paz de Dios de esta manera guardará vuestros corazones, que es el centro de nuestras emociones, y nuestra mente, el centro de nuestros pensamientos y decisiones en Cristo Jesús. Con esto nos vamos a la trascendencia de esta paz. Porque dice Pablo que la paz de Dios sobrepasa, por eso es trascendente, sobrepasa todo entendimiento. La palabra todo entendimiento en su original griego significa toda manera de pensar, todo argumento, toda ideología, toda forma de pensar, todo aquello que esté circulando en las redes sociales, todo aquello que vemos en los medios. La paz de Dios trasciende todo eso y te lleva a una nueva realidad. La paz de Dios nos permite guardar y cuidar nuestra salud mental ante todo quiebre de la vida, ante toda situación de esta vida. Podemos tener seguridad que Dios está con nosotros y nos da su paz. La paz de Dios nos mantiene seguros y firmes en la verdad de Cristo. A ver, quizás mi hija pueda en un momento, no sé, estemos caminando, salimos de acá de casa, salimos a dar una vuelta y de repente sucede algo, de repente suceden explosiones y qué sé yo. Lo que a mi hija le va a dar paz no es que yo le explique todo lo que va a pasar para que ella esté segura. Lo que le va a dar paz es saber de que hay un padre que la va a abrazar. Ahí. Aún que haya explosiones a todos lados. Un padre que va a poner el pecho por ella. Un padre que hasta va a dar su vida por ella. Y ese es el padre que tenemos. Eso es lo que hizo Él a través de Jesús. Algo lindo de la Navidad, uno de los títulos lindos de Jesús, de Isaías 9:6, es que Él es el Padre eterno. En esa relación con el Padre, con Dios Padre, Él mismo dice: yo también soy, en ese sentido, el Padre eterno, porque es el Padre que se da por nosotros. Por eso podemos vivir en paz, podemos vivir seguros, y la paz de Dios nos lleva a colocar nuestra mirada en el reino de los cielos. Guardando nuestra mente en esa paz, Pablo dice, esta paz que sobrepasa, es decir, trasciende todo pensamiento, nos permite guardar y cuidar nuestra salud,
y nos mantiene seguros, y esto es una repetición del slide anterior, y acá viene sí lo práctico. Dios nos llama a pensar y meditar en todo. En esta semana mi desafío que quiero compartirte es que cuando tu paz sea atacada por la incertidumbre, hoy aprendíamos que la incertidumbre va a venir, pero aún así eso no nos debe robar la paz. Cuando tu paz sea atacada por un quiebre, cuando tu paz sea atacada por la enfermedad, cuando tu paz quizás sea atacada por la economía o lo que fuera, que esos primeros pensamientos que entren por la puerta de nuestra mente puedan ser antes filtrados a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleve a pensar en las promesas de Dios, que Dios está con nosotros, y que pensemos en primer lugar en lo verdadero, que no nos traguemos los juicios que afectan tanto nuestras emociones y nuestras decisiones. Busquemos lo verdadero, busquemos la verdad, las promesas en Él, busquemos lo que es digno de Él, pensemos en lo que es justo, pensemos en aquello que es puro, pensemos en aquello que es amable, es decir, que no solamente es para nuestro bienestar, sino que es también para el bienestar de los demás, que es para el bienestar tuyo y el bienestar de tus hijos, y el bienestar de tu familia. Busquemos en lo honorable. Hoy vivimos en una sociedad que desprecia lo honorable, o que aparta a un costado lo honorable. La corrupción moral es muy grande en todos los rangos y en todos los niveles sociales. Nosotros como cristianos debemos demostrar que somos parte de una sociedad, pero que también tenemos algo que aportar. Queremos traer de regreso el honor a Dios y el honor a las relaciones. Y también pensemos en aquello que merece elogio, que merece virtud, para que podamos así desarrollarnos espiritualmente y guardar nuestra mente en la paz de Dios. Por eso la paz de Dios, queridos amigos, nos guarda, porque el Dios de paz está y estará con nosotros siempre. El Dios de paz está y estará con nosotros siempre, en los altos, en los bajos, en los desiertos, en los valles. Dios va a estar contigo. Así que quiero invitarte en esta noche a que tengo un versículo más, pero antes de avanzar y de leerlo, quiero que oremos. Quiero que oremos este versículo. La Biblia a veces nos acercamos a la Biblia solamente desde el plano intelectual, pero la Biblia es un libro de oración. Quiero que puedas meditar en el tema de hoy, pensar en el tema de hoy. Y yo voy a leer este versículo, y al escucharlo, quiero que pienses que Dios te está hablando y que Dios quiere darte un regalo hoy. Quiero que tu corazón esté abierto a recibirlo, que esté abierto a recibir el regalo de Dios, porque solamente Él te lo puede dar. No vamos a encontrar ese regalo en ningún otro lado. Hay un tipo, quizás una paz prefabricada que el mundo quizás te quiera ofrecer, pero es muy, muy temporal, muy corta de duración. Pero la paz, el regalo que Dios te quiere dar es eterno. Pero el Consolador, dijo Jesús, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, le decía a sus discípulos, a quien el Padre ya envió en su nombre. Él nos enseñará todas las cosas. Él nos dirá dónde ir. Él nos dirá qué hacer. Él nos recordará todo lo que Jesús dijo. Él nos recordará las promesas de Dios. Jesús hoy te dice a vos, me dice a mí, mi paz te dejo, mi paz te doy. Mi paz te dejo, mi paz te doy. No les doy un tipo de paz como el mundo les quiere dar. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. El Dios de paz está contigo. El Dios de paz está con nosotros. Por eso hoy, Padre amoroso, Padre eterno, Padre bueno, como comunidad de fe te damos gracias, porque podemos, Señor, abrir las Escrituras y encontrar en ellas tu voluntad y encontrar estos principios de vida tan lindos y tan importantes. Y hoy, Señor, queremos pedirte que podamos a partir de hoy experimentar en nuestro diario andar la paz de Dios,
porque sabemos que tú estás con nosotros cada día. Señor, que podamos hoy a través del Espíritu Santo sentir esa paz, sea cual sea la situación, sea situaciones de incertidumbre, situaciones difíciles, tormentas, quiebres, crisis. Que hoy podamos saber de que estás con nosotros, el Dios de paz está con nosotros. Nuestra ciudadanía es la ciudadanía del reino de los cielos, del reino de la paz. Hoy podemos vivir confiados, sea cual sea nuestra situación. Señor, ayúdanos a crecer a través del Espíritu Santo, a poder desarrollar nuestras relaciones con los demás en paz, usando la paz que nos das también como la manera y el fin para nuestras relaciones. Vivir en paz, contigo, con nosotros mismos y con todos los demás. Te doy gracias por este espacio de tanta bendición y te doy gracias por tu palabra hoy que nos ha hablado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta.